Una omega fue abandonada por su madrastra y salvó a un desconocido herido en la nieve. Él era el rey Licano. Secretos ancestrales salieron a la luz. Su valentía cambió el destino de un reino entero. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna historia tan padre como esta. Elira tenía 22 inviernos cuando se dio cuenta de que el dolor más antiguo no era el hambre que había aprendido a vencer, ni el frío que endurecía sus manos en los patios del castillo, sino el silencio con el que el mundo la había aceptado como poca cosa. Aún niña, había sido dejada a un lado por Marcela, la madrastra que había tomado las riendas de la casa tras la muerte del padre de Elira, un mayordomo de caballerizas que conocía cada establo y cada nombre de animal como si fueran parientes. El padre había muerto de fiebre repentina en un invierno particularmente cruel, cuando Elira tenía apenas 6 años, dejando a su hija vulnerable a los caprichos de una mujer que nunca la había querido allí. Marcela no la había vendido, ni la había expulsado con gran alboroto. Había hecho algo más cruel y seguro. Entregó a la niña al servicio de una propiedad ligada al castillo, como si fuera un estorbo quitado de en medio. Les decía a todos que era por necesidad, alegando que no tenía medios para mantener a una niña que no era suya. Y a Elira le decía solo que era para aprender a obedecer. La verdad era simple y concreta. Marcela quería borrar cualquier herencia que pudiera competir con su propio hijo, un mocoso mimado y débil al que protegía con ferocidad maternal. La presencia de Elira era un recordatorio vivo de derechos que ella no deseaba negociar, de una familia que había existido antes que ella, de un amor que el padre había tenido por otra mujer. La madre de Elira había muerto en el parto, llevándose consigo secretos que nadie más conocía. El padre rara vez hablaba de ella, pero guardaba un medallón pequeño con un retrato descolorido y un mechón de cabello oscuro. Elira recordaba haberlo visto algunas veces sosteniendo aquel medallón frente a la chimenea, con los ojos perdidos en recuerdos que no compartía. Cuando Marcela llegó, 2 años después de la muerte de la madre, el medallón desapareció y el padre se volvió un hombre más silencioso, más encorvado, como si cargara la culpa de haber dejado entrar a otra mujer, donde la primera aún habitaba en espíritu. Crecida en la servidumbre, Elira se volvió invisible por estrategia. Era amable lo suficiente para no atraer la ira, resiliente lo suficiente para no quebrarse, y observadora hasta el punto de darse cuenta de cómo la corte se movía como un ajedrez, donde las piezas humildes eran empujadas sin explicación. Aprendió a andar con pasos sigilosos, a mantener la mirada baja cuando los nobles pasaban, a desaparecer en los corredores cuando comenzaban conversaciones peligrosas. Aprendió también que la invisibilidad tenía un precio. Cuanto más te desvanecías, más fácil era para los otros fingir que nunca habías existido. El único lugar donde respiraba sin encogerse era junto a los animales. Ella poseía un talento raro, que no era brujería, sino una disciplina forjada a lo largo de los años. Sabía leer el temblor de un flanco, el miedo detrás de un relincho, la advertencia antes de un ataque. Los lobos guardianes gigantes del reino, lobos de guerra criados para proteger portones y escoltar a la realeza, aceptaban su presencia de un modo que no les concedían ni a los caballeros. Cuando un caballo se negaba a ser ensillado, llamaban a Elira. Cuando un lobo joven enfermaba y mordía a cualquiera que se acercaba, era ella quien entraba al canil con agua y hierbas, saliendo horas después con el animal más tranquilo y las heridas curadas. Esto la mantenía útil y, paradójicamente, peligrosa a los ojos de quienes creían que todo debía obedecer la jerarquía, incluso el afecto de una bestia. Algunos la llamaban la susurradora, otros la bruja de los animales.
siempre en un tono que mezclaba admiración y desasosiego. Ella nunca corrigió a nadie, dejaba que pensaran lo que quisieran, porque mientras le tuvieran un poco de respeto, no la lastimarían por completo. El reino de Valdar se sostenía sobre rituales y medidas exactas. Los sirvientes no cruzaban determinados corredores, no alzaban la voz ante los nobles, no tocaban las monturas de la guardia sin permiso sellado. Había reglas para cómo vestirse, para dónde mirar, para cuándo hablar. El Consejo de Señores, reunido bajo antiguos tapices que mostraban batallas olvidadas y juramentos rotos, gobernaba junto al soberano, pero en la práctica ponía a prueba sus límites siempre que podía. Cada decisión del rey era acompañada de debates interminables, de objeciones veladas, de lealtades negociadas en salas cerradas, donde el poder verdadero se movía como serpiente bajo las piedras. Y el soberano, el rey Licano, era una figura de leyenda y temor. Un rey de vida demasiado larga para caber en la memoria común, con el instinto de lobo bajo la piel humana, guardado por una manada de bestias gigantes y por una honra rígida que lo aislaba. Él era Alfa Supremo, nacido de un linaje que portaba la sangre de los primeros lícanos, aquellos capaces de transformación completa y de mando absoluto sobre la manada. Su autoridad no venía solo de la corona, sino de la esencia, de un vínculo primordial que hacía que los lobos gigantes respondieran a su llamado como una extensión de su propia voluntad. En los salones contaban historias sobre él que mezclaban verdad y mito de forma indistinguible. Decían que no dormía como los hombres comunes, sino que se mantenía en vigilia como los lobos, con un ojo siempre abierto al peligro. Decían que podía sentir la traición en el aire antes de que la hoja fuera afilada, y que sus ojos dorados veían a través de las mentiras como si fueran cristal. Decían que había vivido por más de 300 años, viendo generaciones enteras nacer y morir, cargando el peso de cada guerra, cada tratado, cada traición que había manchado el trono. Decían también, en susurros más bajos, que era solitario, no por elección, sino por maldición. Ninguna compañera había soportado la intensidad de estar al lado de un alfa tan absoluto. Ninguna había logrado equilibrar la balanza entre la bestia y el hombre. Algunas murieron jóvenes, otras huyeron, y una, según rumores antiguos, había enloquecido tratando de comprender lo que significaba estar vinculada a algo tan primordial y poderoso. Él gobernaba con justicia, pero era una justicia fría, mantenida a distancia, como si cualquier aproximación pudiera romper el control que ejercía sobre sí mismo con disciplina de hierro. Algunos lo respetaban, muchos le temían, y todos mantenían la distancia segura que se mantiene de un depredador que eligió por ahora no atacar. Elira nunca lo había visto de cerca. Para alguien como ella, el rey era solo una sombra distante que pasaba por los corredores altos, rodeado de guardias, y por un aura que hacía que hasta los señores más arrogantes bajaran la mirada. Ella vivía en el mundo de abajo, lavaba los pisos de piedra de las caballerizas, donde el olor a heno y cuero se mezclaba con el sudor de los caballos. Preparaba raciones cuidadosamente medidas para los caballos de batalla que cargaban guerreros en misiones distantes, y pasaba horas en los caniles, donde los lobos gigantes eran mantenidos entre misiones. Era allí, entre bestias y silencio, entre respiraciones profundas y miradas que prescindían de palabras, donde ella encontraba algo cercano a la paz. Los lobos la reconocían de un modo que nadie más hacía. No la veían como sirvienta, ni como inferior. Veían algo en ella que ella misma desconocía, algo que los hacía inclinar la cabeza y aceptar su presencia sin gruñir. El más viejo de la manada, un lobo inmenso llamado Sombra, con pelaje gris y cicatrices de décadas de batalla,
Permitía que ella limpiara heridas que él mordía a cualquier otro. La loba más joven, Niebla, de pelaje blanco como nieve recién caída, la seguía por las caballerizas como un perro faldero, apoyando el hocico en su mano en busca de cariño. Una tarde de víspera de tormenta, cuando el cielo se cerraba en gris oscuro y el viento traía el olor metálico a nieve mezclado con el aroma de tierra congelada, Elira fue enviada más allá de los muros para buscar hierbas secas usadas en los ungüentos de las caballerizas. La yegua de un capitán de la guardia se había cortado la pata con una piedra afilada y la herida comenzaba a infectarse. No era una misión noble, pero era necesaria. Y ella aceptó, porque lejos de los salones nadie la observaba con el mismo afán de juzgar. Llevó una canasta pequeña, un rebozo gastado que había pertenecido a su madre y que era su única herencia real, y la esperanza de regresar antes de que la ventisca arreciara. La ventisca llegó antes de lo previsto, empujada por vientos que borraban senderos y confundían el regreso. El frío cortaba como cuchilla afilada, entrando por los agujeros del rebozo y congelando el sudor sobre la ropa. Se echó la tela sobre los hombros, sabiendo que necesitaba encontrar refugio o moriría allí. Una sirvienta más olvidada por la historia, un cuerpo que solo sería encontrado cuando la nieve se derritiera en primavera. El pánico comenzó a instalarse, no como grito, sino como un peso en el pecho, cuando cada árbol parecía igual al anterior y cada paso se hundía más en la nieve acumulada. Fue entonces cuando vio al hombre caído entre los árboles, medio enterrado en la nieve que comenzaba a acumularse sobre él como una mortaja blanca, herido y febril, con una capa demasiado rica para un viajero común y cortes en los brazos que no parecían de ladrones, sino de hojas entrenadas, de alguien que había luchado contra guerreros, no contra bandidos de camino. Había sangre congelada en la tela, oscura como vino derramado sobre la nieve, y su respiración salía en nubes débiles e irregulares. Uno de sus brazos estaba doblado en un ángulo incorrecto, posiblemente roto, y un corte profundo le atravesaba la frente, aún sangrando lentamente. Su primera decisión no nació de heroísmo, sino de las consecuencias. Si lo dejaba allí, cargaría esa muerte consigo. Y la muerte en Valdar, incluso cuando no era vista, dejaba manchas en el alma que no se lavaban con agua u oración. Si lo llevaba, corría el riesgo de ser acusada de alojar a un criminal, de robar a un noble herido, de 1000 cosas que podían terminar con ella, colgada en una plaza pública como escarmiento. Pero Elira eligió el riesgo porque sabía cómo funcionaban los castigos. Una sirvienta podía ser castigada por casi todo, así que, al menos, que fuera por algo que ella pudiera soportar con dignidad, al menos que fuera por haber intentado salvar una vida, no por haber mirado a otro lado y dejado a alguien morir congelado. Al revisarlo para detener la sangre, encontró un anillo pesado con el escudo real oculto bajo barro endurecido. Y eso no la hizo desistir. Solo la hizo comprender que el peligro no era un extraño cualquiera, sino el tipo de peligro que hacía arder el castillo sin fuego. Él usaba ropas que intentaban disfrazar su posición, pero cada detalle, el corte impecable de la tela incluso rasgada, la calidad del cuero de las botas hechas por un maestro artesano, la hoja aún clavada en la vaina con un mango trabajado en plata, gritaba alta nobleza, quizás incluso realeza. Con el esfuerzo que le quemó los músculos y le dejó las manos entumecidas por el frío, ella lo arrastró por la nieve. Él era pesado, mucho más de lo que aparentaba, y cada metro era una conquista dolorosa. Pero ella conocía el bosque alrededor del castillo mejor que los propios guardias, porque había pasado años recolectando hierbas y observando rutas. Conocía un refugio de caza desactivado, usado en inviernos antiguos, cuando los reyes aún cazaban por deporte, y olvidado después de un cambio de rutas.
Le tomó casi 2 horas llegar allí, arrastrando al hombre, parando para respirar, reanudando cuando el frío amenazaba con vencerla. No había milagros allí, solo trabajo. Agua calentada en un brasero improvisado, usando madera seca que estaba guardada dentro del refugio, con vendas hechas con tela robada de la propia funda de su vestido. Hierbas que ella sabía preparar porque había cuidado animales enfermos toda su vida. Limpió las heridas con manos firmes pero delicadas, cosió los cortes más profundos con el hilo que había traído para remendar sillas de montar, usando una aguja que esterilizó en el fuego. Cada punto era preciso, cada movimiento cuidadoso. Ella conocía la anatomía de caballos y lobos. Los humanos no eran tan diferentes. Forzó té de corteza de sauce entre sus labios para bajar la fiebre, inclinando su cabeza y masajeando su garganta para que tragara. Él murmuraba cosas sin sentido, nombres que ella no conocía. Aldrich, Marin, Thorin, advertencias que llegaban demasiado tarde, fragmentos de batallas que aún libraba en sueños. Ella inmovilizó el brazo roto con férulas improvisadas de ramas y tiras de cuero, trabajo que había hecho decenas de veces en patas de animales. Limpió el corte en la frente, notando que sería una cicatriz visible. Verificó sus costillas en busca de fracturas, encontrando hematomas profundos, pero nada roto. Durante horas trabajó y el hombre no despertó, solo se agitaba con la fiebre, sudando y temblando al mismo tiempo. En la primera noche, cuando ella finalmente se permitió descansar apoyada en la pared de madera del refugio, oyó un sonido que le heló la sangre más que cualquier ventisca, el gruñido bajo y amenazador de un depredador inmenso. Uno de los lobos gigantes de la Guardia Real surgió como una sombra viva ante la puerta, siguiendo el olor de la sangre y la autoridad. Era una criatura inmensa, con pelaje negro como noche sin luna, y ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Medía fácilmente la altura de un hombre sobre sus patas traseras, y sus colmillos eran largos como dedos. Elira debería haber sido despedazada. Cualquier persona normal lo habría sido, pero en lugar de gritar o intentar huir, lo que solo provocaría el ataque, ella contuvo el temblor y extendió las manos vacías, dejando que el animal la reconociera por el mismo método con el que siempre lo hacía. Postura sumisa, no amenazante, respiración controlada y profunda, paciencia infinita. No miró directamente a los ojos del lobo, lo que sería un desafío. Mantuvo el cuello expuesto, demostrando que no era una amenaza. Esperó. El lobo no se acostó por encanto, sino por intuición. Olfateó largamente sus ropas, su cabello, sus manos. Vio en ella la ausencia de amenaza y en el hombre herido algo que le pertenecía, algo que su instinto reconocía como alfa, pero había más. Un reconocimiento sutil, un instinto que hacía que el animal inclinara la cabeza de un modo que sólo hacía ante omegas de linaje antiguo, aquellos capaces de calmar la furia de un alfa en batalla. El lobo olió el aire alrededor de Elira una vez más, captando algo que ella misma desconocía, un rastro en la sangre, una esencia que su madre había portado y que ella había heredado sin saberlo. Y entonces, para su total sorpresa, el lobo se acostó al lado del hombre herido como guardián silencioso, decidiendo, por cuenta propia, que protegería a ambos. Esa elección del animal cambió el curso silencioso de todo. Si la guardia lo había encontrado, entonces alguien más también podría. Elira pasó a actuar con cautela obsesiva. Regresaba al castillo antes del amanecer para cumplir sus tareas y no despertar sospechas. Corriendo por la nieve, con piernas que le dolían y pulmones ardiendo, escondía alimentos simples entre cubos, pan duro, queso, manzanas marchitas y los llevaba de regreso al refugio cuando caía la noche. Y solo entonces regresaba para lavar el suelo, como si nada existiera aparte de lo que siempre había existido.
Dormía 3 horas por noche, a veces menos, y sus ojos comenzaron a llevar sombras profundas que no pasaron desapercibidas. Una gobernanta anciana llamada Doña Orfelia, que dirigía las despensas con mano firme y justa, percibió la diferencia. No por adivinación, sino porque Elira, siempre tan precisa en los números, había empezado a equivocarse en las cuentas de harina. Doña Orfelia era bondadosa pero práctica, conocía el costo de cada secreto y ayudó no por romanticismo, sino porque vio en Elira a la misma niña descartada que un día ella había sido. Doña Orfelia había nacido bastarda de un señor, rechazada y entregada al servicio para pagar la deshonra. Había ascendido por pura competencia y veía en Elira la misma determinación silenciosa que ella misma había tenido. En lugar de denunciar, doña Orfelia le consiguió trapos limpios, una lámpara de aceite mejor, un frasco de ungüentos, miel verdadera, no la falsa que les daban a los sirvientes, y la advirtió con ojos que no pedían permiso, sino que ofrecían una alianza. Los secretos en el castillo siempre son moneda. Usa el tuyo con sabiduría, niña, y si necesitas ayuda, ven a buscarme antes de que sea demasiado tarde. Elira nunca olvidaría aquella bondad. En un lugar donde cada persona protegía solo su propio cuello, doña Orfelia le había tendido la mano sin pedir nada a cambio. Y eso era tan raro como la nieve en verano. Mientras el hombre recuperaba el conocimiento poco a poco, Elira notó marcas de antiguas cicatrices en sus hombros. Marcas de garras, de mordiscos, de batallas que ningún humano común sobreviviría, y una tensión que no venía solo del dolor reciente, sino de siglos de vigilancia constante. Se despertaba listo para luchar, incluso cuando apenas podía respirar, como alguien que había pasado tanto tiempo en peligro, que el cuerpo ya no sabía cómo relajarse por completo. No hablaba mucho, pero observaba todo con una intensidad perturbadora. La forma en que ella amarraba las vendas, cómo limpiaba la hoja que había encontrado junto a él para evitar infecciones, cómo ella no preguntaba lo que podría matarla saber. Y cuando, en una madrugada en que la fiebre finalmente se había roto, él susurró un nombre, no el suyo, sino el de un antiguo juramento real, una frase en lengua antigua que solo el linaje de los reyes conocía, palabras que ella había oído una vez cuando presenció por casualidad una ceremonia de guardia. Elira entendió, sin necesidad de corona o proclamación, quién estaba delante de ella. La confirmación no vino de pompa, sino del peso de un comando que escapó por la fiebre y hizo que el lobo gigante golpeara la cola en el suelo como un soldado reconociendo al general. «Sombra, quieto», había dicho él, y el animal obedeció instantáneamente, demostrando que no era un lobo salvaje, sino parte de la manada real. Cuando sus ojos finalmente se fijaron en los de ella, clara y directamente por primera vez, libres de la niebla de la fiebre, había algo más allá de la gratitud. Había un reconocimiento profundo y perturbador, alfa y omega, instinto y equilibrio, depredador y refugio seguro. Él sintió lo que ella era antes, incluso de comprenderlo completamente. Una atracción que no era romántica ni sexual, sino algo más antiguo, más fundamental, algo que hacía que su lobo interior gruñera no por amenaza, sino por necesidad. «¿Eres Omega?», dijo él después de un largo silencio, voz ronca, pero firme, cargada de certeza absoluta. No era una pregunta, era una constatación cargada de asombro y algo cercano a la reverencia. «Linaje puro. Creí que estaban todos muertos». Elira retrocedió instintivamente, porque aquellas palabras eran peligrosas. Omegas de linaje puro eran leyenda, extintos hace generaciones, cazados y eliminados sistemáticamente por aquellos que temían su poder de influenciar alfas, de calmar o de incitar, de equilibrar o de destruir. Ellos podían,
según las historias antiguas, impedir que un alfa enfurecido matara aliados o empujara a un alfa vacilante a la batalla necesaria. Eran puente y eran arma, y por eso fueron borrados. Ella siempre había sabido que era diferente. Siempre había sentido la conexión extraña con los animales, el modo en que lobos y caballos respondían a ella, de forma que no respondían a otros, pero nunca se había atrevido a nombrar lo que era, porque nombrar era volver real, y volver real era firmar una sentencia de muerte. «No sé de qué habla», mintió ella, pero la mentira era transparente como agua limpia sobre piedras. «Sé que lo sabes», respondió él, y había una tristeza antigua en su voz, tristeza de quien había visto muchas cosas desaparecer a lo largo de siglos. «Siento en ti lo que no siento desde hace 300 años. El equilibrio, el ancla, la única cosa capaz de impedir que un alfa se pierda completamente en la bestia». Él cerró los ojos, exhausto por el esfuerzo de hablar, pero continuó. «Mi madre era Omega. Fue la última que conocí. Murió cuando yo tenía 50 años. Desde entonces soy solo alfa, solo depredador, sujetando las riendas de mí mismo por fuerza de voluntad». Elira no sabía qué decir. La vulnerabilidad en aquellas palabras la chocó más que la revelación de quién era él. Entonces no dijo nada, solo continuó cuidándolo, y el silencio entre ellos pasó a llevar preguntas que ninguno de los dos tenía el valor de hacer. En los días siguientes, mientras él recuperaba fuerzas lentamente, conversaron primero sobre cosas pequeñas, el frío del invierno, la calidad de las hierbas, la terquedad de Sombra en no salir del refugio, después sobre cosas mayores. Él contó, sin nombres, pero con dolor evidente, sobre la emboscada, sobre hombres de su propio consejo que lo atrajeron a una trampa, bajo el pretexto de investigar actividad rebelde en la frontera, sobre la lucha que siguió, donde él había matado a 6, pero había sido herido por hojas envenenadas que debilitaban incluso a Lícanos. «¿Por qué no regresó inmediatamente?», preguntó ella. «Porque si regresara así de herido, débil, mis enemigos tendrían justificación para cuestionar mi capacidad de gobernar. Parecer débil para un alfa es invitar al desafío». Él se miró las propias manos, aún temblorosas. «¿Y por qué?». «Porque no quería que me vieran así, vulnerable, necesitando ayuda». Elira entendió aquello profundamente. Había pasado la vida entera escondiendo debilidades, fingiendo que no dolía, que no importaba, que no le afectaba. En el castillo, la desaparición del rey fue anunciada como una ausencia en misión secreta, una mentira formal para evitar el pánico. El regente interino, don Gilberto Vargas, asumió el salón del consejo con una eficiencia que parecía lealtad, pero tenía la dureza de quien esperaba aquella oportunidad hacía años. Don Gilberto no necesitaba odiar al rey personalmente, bastaba desear el trono y temer lo que el rey representaba. El linaje licano mantenía la paz entre humanos y lícanos, porque el propio rey era puente y amenaza. Él protegía a los lícanos con ferocidad, pero también los mantenía disciplinados, impidiendo que ataques aislados se transformaran en guerra total. Sin él, don Gilberto podría reescribir leyes, debilitar la guardia animal y negociar con casas extranjeras que prometían estabilidad, que siempre significaba sumisión y tributos. Don Gilberto era un hombre de apariencia respetable, cabello gris, bien cortado, postura impecable, voz que sabía exactamente cuándo ser firme y cuándo ser suave como seda. Él había construido su reputación sobre eficiencia administrativa a lo largo de décadas, y pocos se daban cuenta de que la eficiencia en las manos equivocadas era solo otro nombre para el control absoluto. Él no quería destruir el reino, quería moldearlo a su visión. Una visión donde los lícanos eran tolerados,
pero contenidos, donde la manada real era una herramienta militar y no un símbolo de poder compartido, donde los omegas estaban extintos porque desequilibraban el orden que él intentaba imponer. La búsqueda comenzó con métodos plausibles y crueles. Puestos de control en las carreteras, interrogando a viajeros con brutalidad creciente, inspección sistemática de refugios de caza, quemando cualquier escondite posible, interrogatorio de sirvientes que salían de los muros con amenazas y promesas de recompensa. Algunos sirvientes desaparecieron en esas búsquedas, encerrados en mazmorras por comportamiento sospechoso, y todos sabían que pocos regresarían intactos. Elira solo no fue capturada de inmediato porque su invisibilidad era su escudo. Ella era tan común, tan esperada en las caballerizas que nadie la veía realmente. Aún así, pequeñas señales comenzaron a acumularse contra ella como nieve que llena un tejado antes de ceder. Un guardia vio pisadas extras cerca de las despensas. Un aprendiz encontró en la basura restos de trapos ensangrentados que ella había quemado mal por falta de tiempo. Y cuando Sombra, el lobo gigante, empezó a rondar el sector de las caballerizas las noches en que Elira desaparecía, algunos caballeros concluyeron que había algo escondido allí, porque los lobos guardianes gigantes solo obedecían a instintos entrenados y a la sangre real. Cada día, el vínculo entre Elira y el rey crecía no en romance fácil, sino en un entendimiento profundo, construido sobre vulnerabilidad mutua. Ella lo oía luchar contra su propia vulnerabilidad, con vergüenza ancestral, intentando esconder temblores, fingiendo que los dolores no lo atormentaban, y eso la tocaba porque toda su vida había sido una lucha para no pedir nada, para no demostrar que necesitaba ayuda. Por su parte, él veía en ella una valentía sin orgullo, un tipo de fuerza que no venía de título o de músculos, sino de persistencia silenciosa y digna. Veía cómo ella trabajaba sin quejarse, cómo lo trataba sin esperar gratitud, cómo no hacía preguntas que lo pondrían en mayor peligro, y percibía con creciente claridad que ella no lo servía por obligación, sino por elección. Y la elección era algo que él rara vez recibía. Cuando él consiguió ponerse de pie por primera vez, aún apoyándose en la pared, aún débil, se negó a regresar al castillo escondido como un criminal, no por vanidad, sino porque sabía exactamente lo que su ausencia permitía: decretos que debilitarían a los lícanos, alianzas que venderían el reino, castigos contra cualquiera que estuviera cerca del linaje real. Al mismo tiempo, no podía rebelarse precipitadamente sin arrastrar a Elira al centro del peligro, y eso lo hirió de un modo que él no confesaba ni a sí mismo. Una noche, sentados frente al fuego débil que apenas calentaba el refugio, él habló por primera vez abiertamente sobre el peso de ser alfa, sobre la soledad corrosiva de nunca poder demostrar duda, sobre la extenuación de cargar cada decisión como si fuera la última, sobre el miedo silencioso y constante de que un día no quedara nada más allá del instinto animal y la violencia pura. «Hace 300 años que no confío mi peso a nadie», dijo él, mirando las llamas con ojos que parecían más viejos que las montañas. Aprendí a través del dolor y la traición repetidas que los alfas no pueden ser débiles, no pueden dudar, no pueden necesitar. La palabra salió como una confesión dolorosa, arrancada de un lugar profundo y escondido. Cada persona que se acercó a mí quería algo: poder, protección, favores. Nadie quiso simplemente estar cerca. Elira no intentó consolarlo con palabras vacías o promesas imposibles. Solo dijo con honestidad cruda: «No estás solo ahora». Y luego añadió, porque era verdad: «Y no quiero nada de ti, aparte de que sobrevivas, porque si tú mueres, mucha gente inocente morirá contigo». Él la estudió en un largo silencio y por primera vez en siglos se permitió sentir algo más allá del deber y el control.
No era amor aún. El amor exigía tiempo que ellos no tenían. Exigía elecciones libres hechas lejos del peligro, pero era el comienzo de algo más profundo y más raro. Respeto verdadero, aquel que nace cuando alguien ve a otros sin máscaras y elige quedarse aún así. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó él, y la pregunta llevaba una confusión genuina. ¿Por qué me salvaste? No me conocías, podrías haberme dejado morir y nadie lo sabría. Porque dejarte morir habría sido más fácil, respondió ella con una honestidad que dolía. Y pasé la vida entera eligiendo el camino fácil. Fui invisible porque era más fácil que luchar. Fui silenciosa porque era más fácil que gritar. Esta vez, elegí diferente. Elegí lo más difícil. Él no respondió, pero algo en su mirada cambió, como si la viera por primera vez, no como salvadora accidental, sino como una persona completa. El primer golpe directo contra ella vino cuando Marcela reapareció en el castillo, ahora sirviendo como dama menor, ligada a una casa noble. No fue casualidad o suerte. Marcela siempre había sabido buscar protección donde hubiera poder. Ella había oído rumores de una sirvienta querida por lobos y percibió la oportunidad de borrar a Elira de una vez por todas y ganarse un favor considerable con el regente. Su motivación era concreta y egoísta: garantizar una posición permanente para su propio hijo, mimado y débil, mantenerse cerca del nuevo gobierno que prometía estabilidad e impedir que cualquier lazo con la antigua familia de Elira regresara para cobrar una deuda emocional o material. Marcela era una mujer de belleza fría y pragmatismo aún más frío. Había envejecido bien, manteniendo la postura que atraía las miradas de los señores en busca de compañía discreta y conveniente. Había aprendido temprano que la supervivencia en la corte exigía sacrificar cualquier sentimiento que obstaculizara el ascenso, y Elira siempre había sido un peso a descartar sin remordimiento. Ahora, con el rey desaparecido y el poder en disputa visible, Marcela vio la oportunidad de garantizar que ese peso nunca regresara para atormentarla. Ella acusó a Elira públicamente de robo de provisiones de la despensa real y de comportamiento impropio y peligroso con las bestias, sugiriendo con veneno destilado en cada palabra que ella hechizaba a los animales usando artes oscuras. El lenguaje era deliberadamente peligroso, elegido en una corte que temía lo que no controlaba completamente. Más grave aún, susurraba en los corredores, en conversaciones que parecían casuales, pero eran planeadas, que Elira era una omega no registrada, lo que, según leyes antiguas y prácticamente olvidadas, podría justificar el decomiso de bienes, prisión perpetua e incluso ejecución por ocultación de naturaleza peligrosa. Esta última acusación era la más peligrosa porque tocaba miedos primarios. Las omegas sin control podían teóricamente manipular a los alfas, crear caos, destruir el orden establecido que mantenía la frágil paz del reino. Don Gilberto usó la acusación como una herramienta perfectamente afilada. No necesitaba probar nada. Necesitaba solo crear una justificación para apresar a una sirvienta sin que pareciera un abuso obvio de poder. Elira fue llevada a una habitación de contención, una celda estrecha con paredes de piedra fría y húmeda, una única ventana demasiado alta para alcanzar y olor a moho y desesperación acumulados. Y esto casi rompió el plan de silencio que la había mantenido viva. Doña Orfelia intercedió con el poco poder que tenía, ofreciéndose para responder legalmente por la joven y argumentando con lógica férrea que Elira era absolutamente necesaria en las caballerizas por una yegua de guerra preñada que solo ella conseguía calmar. Y por otra parte, Idn, el lobo joven de la guardia que había enfermado gravemente y se negaba a recibir tratamiento de cualquier otro. Ese cuidado con el lobo más joven no era una subtrama decorativa, era lo que ligaba a Elira
al corazón de la manada real de forma indisoluble. Ella había pasado semanas tratando las patas heridas del animal con una dedicación que rozaba lo fanático, y eso había hecho que los otros lobos la reconocieran como una presencia no solo aceptable, sino necesaria. Barn, en particular, la seguía como un cachorro sigue a su madre, con una lealtad que trascendía cualquier entrenamiento militar. Fue Barn, cojeando con las patas aún en proceso de curación, quien llevó la noticia al refugio. Siguió el olor de Elira a través de la nieve, gimió ante el rey con urgencia evidente y luego corrió de regreso al castillo, como si tirara de un hilo invisible, pero real. El rey entendió instantáneamente que el cerco se había cerrado y que el tiempo de esconderse había terminado definitivamente. Incluso aún debilitado, con el brazo mal curado y dolores que lo atormentaban a cada movimiento, regresó con Sombra y Barn por la noche, no para crear un espectáculo dramático, sino para actuar con la lógica cruel de la corte. Entrar por el portón principal sería una declaración de guerra contra don Gilberto. Entrar por los caminos secretos usados por los lobos guardianes sería un regreso que los propios hombres de la guardia tendrían una inmensa dificultad para contestar. Cuando atravesó los portones en las primeras horas antes del amanecer, su presencia era un trueno silencioso, pero absoluto, alfa supremo, herido, pero fundamentalmente entero, rodeado por la manada, que lo reconocía como el centro de todo, y a su lado, mantenida bajo protección visible e incuestionable, caminaba Elira, liberada de la celda por orden directa de él, no como prisionera, sino como aquella que lo había traído de regreso de la muerte. Él no permitiría que la dejaran un segundo más en aquel hoyo. Exigió su liberación inmediata, usando el peso de su autoridad ancestral como una hoja que no se discute ni se cuestiona. El consejo fue convocado con urgencia extrema. Don Gilberto intentó desesperadamente mantener la máscara de regente fiel y aliviado, alegando gratitud por el regreso del soberano y al mismo tiempo exigiendo que Elira fuera castigada severamente por ocultar criminalmente al rey. Era una trampa bien elaborada. Si el rey la defendiera abiertamente, parecería débil y manipulable ante las leyes. Si la sacrificara, perdería a la única persona que lo había salvado, y admitiría públicamente que su autoridad podía ser manipulada por conspiradores. El rey eligió un camino más duro e infinitamente más justo. Pidió un juicio formal completo, con una investigación a fondo y testigos de todas las partes, porque sabía con certeza absoluta que solo un rito judicial podría desmantelar la intriga sin sumergir al reino en sangrientas facciones. «Si hay un crimen verdadero», dijo él, su voz resonando en el salón de piedra como una campana de guerra, «que sea probado más allá de toda duda. Si hay una conspiración oculta, que sea revelada completamente a la luz. Pero que nadie aquí finja que la ley es solo lo que conviene al poder del momento». La investigación duró 3 semanas intensas y brutales. Testigos fueron llamados e interrogados bajo juramento sagrado. Documentos antiguos examinados línea por línea, rutas reconstituidas con precisión cartográfica. Y fue doña Orfelia quien trajo la pieza que cambiaría todo irreversiblemente, un pequeño libro de cuentas encuadernado en cuero gastado, que el padre de Elira mantenía escondido bajo su antigua casa, con registros meticulosos de pagos y entregas inusuales. Él había anotado nombres de señores involucrados, rutas exactas de carruajes sospechosos y un acuerdo velado para retirar a una niña específica de la línea de sucesión de una casa menor, más significativa ligada a los lícanos. Él no escribió esto por valentía heroica. Lo escribió porque temía profundamente por lo que veía suceder en las sombras, y porque si muriera, alguien necesitaría entender y quizás
corregir las injusticias. Elira no había heredado la riqueza material de él, pero había heredado la prueba documental de que su abandono no había sido solo crueldad doméstica de una madrastra resentida, sino algo más profundo y más peligroso aún. El padre había anotado con caligrafía temblorosa pero legible que la madre de Elira era una omega de linaje puro, comprobada, descendiente directa de las primeras familias mediadoras que hacían de puente entre alfas y humanos en los tiempos míticos de fundación del reino, cuando la paz había sido construida sobre equilibrios delicados y sagrados. Esto explicaba completamente por qué los lobos la aceptaban con disciplina inusual. No era un don místico, ni un hechizo oscuro. Era una herencia de sangre tan real como el color de los ojos. Y explicaba también con terrible claridad por qué Marcela la había descartado con tanta urgencia. Una niña con esa sangre específica era una amenaza existencial para cualquiera que quisiera controlar el trono sin legitimidad verdadera. Las omegas puras podían desafiar a los alfas, podían calmar furias, podían cambiar lealtades. Eran poder sin espada, y eso las volvía demasiado peligrosas para ser toleradas por conspiradores. Cuando fue confrontada con el libro ante el consejo entero, Marcela intentó venderse como una víctima asustada, diciendo con lágrimas falsas que había obedecido órdenes superiores para salvar a la pobre niña de un destino peor. Sus acciones documentadas la desmentían completamente. Ella había recibido monedas sustanciales y protección noble garantizada, y había continuado persiguiendo a Elira siempre que era posible, incluso años después. El rey, al leer los nombres listados en el libro con atención total, percibió el diseño completo de la conspiración. Había una trama antigua, paciente y metódica para eliminar sistemáticamente los linajes capaces de establecer un vínculo verdadero con la manada real. No era magia extravagante ni superstición, era política de sangre, creencia y miedo calculado. Algunas personas nacían con una afinidad rara y preciosa que hacía posible calmar y guiar a los lobos gigantes sin violencia o coerción. Si tales personas existieran fuera del control absoluto de la corte, podrían amenazar a cualquier regente que intentara dominar la guardia animal por la fuerza bruta. Elira era la última omega conocida y comprobada de linaje puro, y eso la volvía simultáneamente preciosa y peligrosa para quien deseaba controlar el trono sin legitimidad ancestral. Más que eso, la volvía esencial para el equilibrio del reino entero, porque solo las omegas puras podían calmar a los alfas en furia de batalla sin derramamiento de sangre innecesario. Don Gilberto, presionado y acorralado, reveló su última carta desesperada al intentar acelerar una ley llamada pureza humana y proponer el confinamiento permanente de la manada, alegando seguridad pública y orden. Su ambición estaba sostenida por un acuerdo secreto, pero documentado con una casa extranjera poderosa que prometía tropas y oro sustancial a cambio de abrir fronteras y debilitar al rey inmortal a través de restricciones legales. Él no veía a los lícanos como un pueblo con derechos, los veía como un obstáculo logístico a remover eficientemente. El peligro era completamente real. Si la ley pasaba en el Consejo, habría persecución sistemática y brutal, una ruptura interna catastrófica y una guerra civil que desangraría al reino por generaciones enteras. Elira, aún técnicamente acusada, pero ahora comprendiendo la dimensión completa de lo que estaba en juego, percibió que su vida ya no podía ser solo supervivencia silenciosa. Ella tenía dos elecciones genuinamente plausibles: retroceder a la invisibilidad familiar y esperar que el rey resolviera todo solo, o aceptar el costo inmenso de existir públicamente y convertirse en un objetivo permanente de odio y conspiración.
Ella eligió la segunda porque entendió con claridad dolorosa, pero liberadora, que el rey no era solo un hombre herido que ella había ayudado, era la estructura viva que impedía que el reino aplastara a los más débiles sistemáticamente. Y si incluso él podía ser derribado por una intriga bien planeada, entonces su invisibilidad no la protegería para siempre. Tarde o temprano, don Gilberto y otros como él encontrarían una forma de eliminar cualquier amenaza potencial, por pequeña que fuera. En la audiencia final, que decidió todo, sin discursos largos ni dramáticos, Elira presentó el libro y permitió que la manada entera se acercara a ella ante el salón absolutamente abarrotado. No fue una exhibición teatral, fue una prueba concreta e irrefutable. Los lobos gigantes, entrenados militarmente para temer y atacar a extraños, la reconocieron con disciplina tranquila y respeto visible. Van acostó su enorme cabeza en su regazo con total confianza, y los otros formaron un círculo protector alrededor de ella, comportamiento que solo demostraban ante miembros comprobados de la familia real o de omegas genuinamente reconocidos por la manada a través del instinto ancestral. Esto desmanteló completamente la narrativa de hechicería, porque el hechizo no creaba lealtad verdadera y duradera, creaba obediencia forzada y temporal. Y cualquier soldado experimentado allí sabía perfectamente la diferencia fundamental. El rey asumió públicamente que había sido salvado por ella cuando estaba muriendo congelado, y explicó con firmeza absoluta por qué se había ocultado estratégicamente. Había sido atacado por hombres de su propio consejo en una emboscada que solo podía ocurrir con acceso privilegiado a rutas reales secretas y conocimiento detallado de su agenda personal. Nadie necesitaba morir dramáticamente para que la verdad se impusiera. Bastaba con que las piezas fueran colocadas ante todos con claridad irrefutable. Y entonces, ante la corte completamente silenciosa y conmocionada, él hizo algo que ningún rey había hecho en 300 años de historia documentada. Se arrodilló ante Elira y ofreció el vínculo de reconocimiento ancestral, el juramento sagrado que ligaba a Alfa y Omega, no por obligación política, sino por elección libre y verdadera. Su voz resonó en el salón como un trueno contenido, pero poderoso. Me salvaste cuando yo no era nada más que carne herida muriendo en la nieve. Ahora, ante todos aquí reunidos como testigos, yo pregunto, ¿aceptas caminar a mi lado? No como súbdita obediente, sino como igual reconocida. No como sombra silenciosa, sino como luz propia. El salón entero contuvo la respiración colectivamente, porque todos entendían perfectamente el peso inmenso de aquellas palabras específicas. No era un pedido de matrimonio político conveniente, era el reconocimiento de un vínculo primordial, aquel que precedía a las coronas y a las leyes escritas, aquel que había fundado el propio reino siglos atrás, cuando Alfa y Omega construyeron juntos la primera paz duradera. Elira, temblando no de miedo, sino de una comprensión profunda de lo que aquello significaba, levantó la mano y tocó el rostro de él, con la misma delicadeza con que tocaba a los lobos heridos. «Acepto», dijo ella con voz firme, y el reino entero sintió el peso de aquel sí resonar en las piedras antiguas. Don Gilberto perdió apoyo inmediatamente cuando algunos señores, antes cuidadosamente neutrales, percibieron que él los llevaría inevitablemente a la guerra para satisfacer su ambición personal. Fue removido del cargo y enviado a confinamiento estricto bajo vigilancia constante, esperando sentencia conforme a las leyes antiguas del reino. No hubo ejecución sumaria, porque el rey no gobernaba por venganza emocional, sino por justicia medida.
Don Gilberto sería juzgado apropiadamente y su destino se decidiría por el peso objetivo de sus acciones documentadas, no por el sabor temporal de la ira. Marcela fue expulsada permanentemente de la corte y privada de cualquier protección noble, no como venganza melodramática, sino como consecuencia natural de lo que había hecho. Había roto lazos de sangre por dinero, había perseguido a una niña inocente y casi había entregado el reino al caos destructivo. Su hijo, perdonado por no haber participado conscientemente, fue puesto bajo la tutela de un artesano respetable, lejos de la influencia de la corte, para que no repitiera el hambre destructiva de estatus que la madre había alimentado. Elira, al saber esto, sintió algo complejo e indefinible. No era un perdón completo, pero tampoco era un odio consumidor. Era solo el reconocimiento maduro de que algunas heridas no cicatrizan completamente nunca, pero pueden ser llevadas con dignidad conquistada. Elira no fue recompensada con riqueza fácil o títulos vacíos. Su ganancia verdadera llegó con un deber pesado y constante. El rey, marcado por la soledad corrosiva de siglos y por la vergüenza profunda de necesitar ser salvado, le ofreció un puesto completamente nuevo, creado con respaldo unánime del Consejo Reformado, guardiana de la manada e intendente general de las caballerizas reales, función que exigía estudio intenso, disciplina férrea y presencia pública constante. Esto la colocaba jerárquicamente por encima de muchos que la despreciaban por su origen, y el precio fue inmenso y doloroso. Ella necesitó aprender la compleja etiqueta de la corte, soportar miradas hostiles y susurros venenosos y aceptar que cada error pequeño sería amplificado y usado contra ella como prueba de que no merecía el lugar. Aún así, ella creció porque trabajó incansablemente. Doña Orfelia se convirtió en su mentora dedicada en asuntos de corte, enseñándole pacientemente cómo navegar conversaciones políticas peligrosas sin perder la honestidad fundamental. Don Calixto, capitán de la guardia y hombre leal, que valoraba los resultados concretos por encima del linaje noble, le enseñó estrategia militar básica y cómo comandar respeto genuino sin necesitar gritar o amenazar. Y el propio rey, en noches silenciosas, después del trabajo exhaustivo del día, le enseñó la historia profunda del reino, los tratados antiguos que mantenían alianzas frágiles, las promesas sagradas que precedían a la propia corona. El rey, a su vez, cambió de forma menos visible, pero infinitamente más profunda. Él aprendió lentamente a permitir que alguien lo viera débil, sin considerar eso una derrota inaceptable. Pasó a consultar a Elira no solo sobre el comportamiento de lobos y caballos, sino sobre lo que la gente común susurraba en los corredores y plazas, porque ella entendía a los invisibles de un modo que ningún noble jamás entendería verdaderamente. Y cuando el invierno finalmente se dio después de 3 meses intensos de tensión y juicio, Valdar no era un reino curado por milagro divino, sino un reino que había elegido conscientemente, con un esfuerzo inmenso y un costo doloroso, no ser gobernado por el miedo paralizante. En las asambleas regulares, Elira comenzó valientemente a defender reformas que protegían a los sirvientes de abusos sistemáticos, que garantizaban un juicio justo, incluso para los más humildes en la jerarquía, que impedían que los niños fueran descartados o vendidos como ella lo había sido. Su voz, antes completamente inexistente, se volvió necesaria y respetada. Y cuando los señores intentaban silenciarla con argumentos pomposos de tradición y orden natural, el rey simplemente decía con autoridad absoluta: «La guardiana de la manada habla con mi autoridad plena. Quien la desrespeta deliberadamente, me desrespeta a mí directamente». Y eso bastaba para cerrar cualquier objeción.
6 lunas completas después del juicio, cuando la nieve comenzaba finalmente a ceder lugar al verde tímido y prometedor de la primavera, el rey convocó a la corte entera para un anuncio que absolutamente nadie esperaba. Él no pidió permiso respetuoso al consejo, ni consultó a señores influyentes. Solo declaró con la misma autoridad absoluta que había usado para entrar por los portones herido, pero vivo: Elira será mi reina, no por conveniencia política, no por alianza estratégica, sino porque ella es la única persona en 300 años que me ve más allá de la corona, y aún así me elige voluntariamente. Hubo un silencio espeso, luego un murmullo creciente, pero nadie se atrevió a contestar abiertamente, porque todos sabían con certeza que él era el Alfa supremo incontestable y ella era la Omega que había calmado la tormenta dentro de él cuando nadie más lo habría logrado. Y más importante, ella había probado, a través de trabajo arduo y no de nacimiento noble, que merecía absolutamente el lugar que ocuparía. El matrimonio no fue una ceremonia de cuento de hadas romántico, fue un pacto ancestral sellado ante la manada completa, bajo la luna llena perfecta, con juramentos antiguos en una lengua que pocos aún recordaban o entendían. Elira vistió un manto simple, pero bellísimo, bordado con símbolos sagrados de lobo y luna creciente, hecho con amor por doña Orfelia y por las sirvientas que aprendieron gradualmente a respetarla y admirarla. Ella caminó descalza sobre la tierra helada hasta el altar de piedra, donde el rey la esperaba pacientemente, no porque fuera una tradición romántica, sino porque era el ritual omega ancestral. Pisar la tierra desnuda para conectarse profundamente con ella, demostrar que el poder verdadero viene de raíces invisibles, no de altura aparente. Él sostuvo sus manos con una reverencia profunda que jamás había demostrado por ninguna corona o cetro. Y cuando la luna alcanzó el punto más alto en el cielo limpio, los lobos aullaron en un coro armonioso, reconociendo no solo un matrimonio político, sino la restauración sagrada de un equilibrio perdido hace generaciones enteras. Alfa y Omega, rey y reina, depredador y refugio, fuerza y compasión, unidos no por necesidad desesperada, sino por elección libre y verdadera. Las palabras del juramento eran antiguas en una lengua que antecedía la fundación del reino. Sangre a sangre, alma a alma, equilibrio restaurado, que la manada reconozca, que la tierra testifique, que los cielos guarden, somos uno, y siendo uno, somos todos. Y cuando sellaron el vínculo con un beso, no hubo fuegos artificiales ni celebración extravagante. Hubo solo la certeza profunda e incuestionable de que algo fundamental que había estado roto por siglos dolorosos, finalmente se había reparado por completo. La corte aprendió, con el tiempo y con renuencia inicial, que Elira no era una reina meramente decorativa. Ella reformuló las leyes de protección a los sirvientes, creó un consejo de representación para los trabajadores del castillo e instituyó que ningún niño podría ser entregado a trabajo forzado sin investigación rigurosa y tutela garantizada. Los señores que se resistieron obstinadamente descubrieron que desafiar a la reina era desafiar al rey, y pocos tenían agallas para eso. Ella no gobernaba con dulzura falsa, sino con justicia firme, y eso la hizo amada por quienes antes habían sido invisibles. El rey, a su lado, descubrió que compartir poder no lo debilitaba, multiplicaba su capacidad de ver. Juntos, ellos fortalecieron las alianzas con las comunidades lícanas fuera del castillo, garantizando que nunca más hubiera persecución sistemática. Crearon rutas de comercio justo que beneficiaban tanto a humanos como a lícanos. Reformaron la guardia para incluir representantes de ambos pueblos en posiciones de mando y establecieron que la manada real sería siempre entrenada por aquellos que tenían el don del vínculo,
no por la fuerza o por el miedo. Años después, cuando Elira sostuvo en sus brazos a su primer hijo, una niña de ojos dorados que lloró solo una vez antes de ser calmada por el suave aullido de Barn, ahora viejo y canoso, pero aún fieramente leal. Ella entendió que no había salvado solo a un hombre en aquella ventisca distante, se había salvado a sí misma. Porque la niña abandonada por la madrastra, que había aprendido a ser invisible para sobrevivir, ahora era vista por todos, y más importante, se veía a sí misma con dignidad conquistada. La hija creció fuerte y gentil, enseñada tanto por el padre como por la madre, llevando el equilibrio de ambas herencias, la fuerza del alfa y la sabiduría de la omega. Y cuando cumplió 7 años, fue ella quien calmó a un lobo salvaje que había invadido el castillo, no por magia oscura, sino por paciencia infinita y respeto instintivo, probando que el legado de Elira no moriría con ella. En el epílogo de su historia, muchos años después de aquella ventisca que lo había cambiado todo irreversiblemente, Elira caminó entre los lobos gigantes al amanecer dorado, no como sirvienta escondida, sino como reina reconocida por mérito y por verdad conquistada. La manada la acompañaba en silencio disciplinado, símbolo vivo de que algunas alianzas no se compran ni se imponen. El rey observaba de lejos, con amor profundo, con la misma honra que lo había mantenido solitario por siglos ahora, dividida con alguien que no había pedido una corona, solo un lugar. Y así, la niña abandonada por la madrastra, al salvar a un hombre sin saber quién era, no solo había cambiado el destino de él, encontró su propio nombre dentro del reino que antes fingía que ella no existía. Su legado no sería medido en oro acumulado o batallas vencidas, sino en cada niño que crecería libre del abandono que ella había conocido, en cada sirviente que tendría voz en las asambleas, en cada omega que no necesitaría esconder su naturaleza por miedo a la persecución. Y cuando la historia de Valdar fuera contada por las generaciones siguientes, no dirían solo que hubo un rey sabio, dirían que hubo una reina que enseñó a un reino entero a ver a los invisibles. Dirían que una sirvienta descartada se convirtió en reina no por magia, sino por elección. La elección de salvar a un extraño en la nieve, la elección de arriesgar todo por la justicia, la elección de creer que hasta los invisibles merecen ser vistos. Y esa elección multiplicada a través de los años transformó no solo un reino, sino la propia definición de poder. No fuerza que aplasta, sino fuerza que eleva. No ley que oprime, sino ley que protege. No trono que aísla, sino trono que une. Y Elira, al final de su larga vida, rodeada por hijos, nietos y por la manada que la amaba como amaba al propio rey, supo que había hecho la elección correcta en aquella ventisca distante, porque algunas decisiones tomadas en el frío y en el miedo tienen el poder de calentar a generaciones enteras.